Imagina que te invitan a una fiesta ya, así, de volada, y tienes tu cabello desarreglado totalmente y no sabes qué hacer. Pues si te gustan los turbantes, algo así, como esto que yo estoy usando hoy, te lo puedo enseñar. Así que mira este video hasta el final que te voy a enseñar una nueva forma de usarlos. Turbante en toda la cabeza. Ya comenzamos. Este estilo de turbantes es súper sencillo. Solo vas a necesitar una felpa de pelo, un turbante o un pañuelo y otro turbante. Es decir, 2 turbantes o un pañuelo y un turbante. Nada más. Recuerden suscribirse a mi canal, Nani y sus tips, para que estén actualizadas sobre todo el contenido que subo sobre este tema. Si les gusta, por supuesto, denle like y compártanlo con sus amistades para que siga creciendo esta comunidad de Nani y sus tips. Ya comenzamos. Miren mi cabello, recuerden que mi cabello está en transición y lo único que me hago es ponerme Flexi Rods. Tengo aproximadamente 4 dedos de raíz ya y entonces lo que hago es ponerme Flexi Rods. En mi canal de YouTube tengo varios videos y tutoriales sobre Flexi Rods, así que lléguense por allá y véanlos. De todas formas, les voy a dejar en la descripción todos los enlaces a estos videos. Miren, pueden ver acá lo bonito que queda el cabello, los rizos, se ven súper naturales con Flexi Rods. Estos rizos ya tienen aproximadamente 3 o 4 días de haberme lavado el cabello, de haberme puesto los Flexi Rods y todavía los tengo. ¿Cómo logro estos rizos después de 4 días? Pues en los tutoriales lo pueden ver. Terminen este video y vayan corriendo a ver los de Flexi Rods. Seguimos. Este estilo de turbantes es súper sencillo. Solo vas a necesitar una felpa de pelo, un turbante o un pañuelo y otro turbante. Es decir, 2 turbantes o un pañuelo y un turbante. Nada más. Entonces, el primer paso es hacer un moño o una cebolla, como quieras llamarle, abajo. Es decir, acá o de este lado, del lado que te la quieras hacer. Haces un moño, te recoges bien el cabello, lo cepillas bien, lo alisas y haces una cebolla. Entonces, colocas en todo el borde el primer turbante o pañuelo, lo enrollas bien de forma tal que no se mueva. Entonces, agarras el turbante o el pañuelo, lo pones en forma de triángulo, punta con punta, no importa que no queden parejas. Entonces, lo pones de adelante hacia atrás, lo enrollas, lo pones, le haces la primera vuelta debajo del moño que te hiciste. Las 2 puntas que te quedan sueltas las pasas por encima del moño y ahí haces otro nudo. Entonces, las puntas, si te quedan muy largos, si es un turbante bien largo, como este que yo estoy usando en este caso, las enrollas y la vas escondiendo debajo del mismo nudo que hiciste en cada lado. Y haces lo mismo con la tira que te queda suelta debajo del moño, es decir, la otra punta del triángulo. Esa la escondes bien debajo y después lo que queda es acomodar el turbante a tu gusto. Por cierto, chicas, también acá en el canal tengo un video en el que muestro la rutina que utilizo diario para mantener los rizos por más de 4 días. Así que terminen de ver este video y chequen el canal. Pues esto es todo, chicas. Recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho aún. Dejarme en sus comentarios qué piensan de este nuevo estilo de turbantes. Turbante en todo el cabello con recogido a un lado, en la parte de abajo de la cabeza. Y me dejan saber en los comentarios qué les pareció este video. Compartan, déjenme su like y suscríbanse a mi canal. Chao, chao.